Soledad, hablamos de la etapa final de Pedro y lo que deja, pero ahí también hay un episodio, tú te refieres a él, tuviste sentimientos encontrados, yo creo que muchos de los que estamos acá participamos en ese minuto de la despedida. ¿A ti te sorprendió que fuera en la Recoleta franciscana? Sí, porque para mí Pedro no era una persona creyente, entonces yo nunca pensé que él iba a estar en una iglesia. Y como en Chile todos terminamos en la iglesia, hasta los más comecuras, y yo dije, bueno, no había dónde. Me extrañó, y yo creí que yo me había equivocado al oír. Y no, pues después me enteré que él era cercano Había a una estos historia curas. ahí. Claro, había toda una historia. La Pía Barros me dice que ellos iban cuando estaban estudiando en la universidad, a veces a almorzar ahí, a ese comedor San Andresito, creo que se llama, y parece que Pedro daba plata incluso. Y bueno, lo fantástico fue, una vez más, que por Pedro Lemebel se derribaron todas las normas, porque la iglesia se cantó, se gritaba, los comunistas tenían el despliegue más grande, había fotos de Pedro, estaban los tacos de él al lado de su cajón, miles de personas que entraban y además dejaron, creo que se abriera hasta las 12 de la noche, lo que en una Claro. iglesia casi, ahora no hay ni misas del gallo, siquiera a las 12 de la noche. En esas intervenciones de Pedro, tú también recuerdas una, yo de esa no me recordaba, que fue una de estas incursiones sorpresa que hacía, pero eso era en tiempo yo creo que estaba en la yegua del Apocalipsis, que fue en un acto de campaña de Del, Patricio Elwin, sí. que provocó también un escándalo tremendo porque nada más lejano del entorno entre comillas, de un Patricio que una incursión como la que hizo Lemebel en ese minuto. Pero tuvo un episodio, incluso tú pones en duda cómo terminó esa La provocación, forma. la forma. Bueno, yo creo que no solo alejado de Elwin, del entorno o del modo como era Elwin, sino que también de la izquierda. Si la Claro, izquierda en general, la una izquierda formalidad. chilena fue muy pacata y muy crítica de la homosexualidad. No hay que olvidar que incluso pasaban a control y cuadro Sí, a claro. algunos militantes. Por eso a mí también me resulta curiosa la cercanía de Pedro con Gladys Marín. Y a lo mejor fue por eso mismo, porque él se sintió acogido por ella. Eh, bueno, estaba todavía, yo creo, estaba la dictadura, claro, y había un acto de los intelectuales y artistas con Elwin, o por la democracia, no sé cómo se llamaría, en el Teatro Cariola, en San Diego. Y entonces estaba Guillermo Núñez y yo en la cola, porque nosotros teníamos invitación, y se nos acerca, y vimos a Pedro y a Pancho, en ese tiempo eran las yeguas del Apocalipsis, por ahí muy abrigados, con impermeable. Era invierno, sí, pero estaban muy tapados. Entonces se nos acercaron y nos dijeron, ¿podemos entrar con ustedes? Porque ellos no tenían invitación. Y nosotros dijimos, quizás a qué vienen, pero por supuesto. Y entramos juntos y ellos se fueron para su lado, nosotros para el nuestro. Y, y al poco rato, no sé si alguien estaría hablando, supongo, aparecen los dos y despliegan un letrero que decía homosexuales por el cambio. Y la gente se empezó a pifiar, a gritar, otros se reían, pero nadie sabía mucho qué hacer, ¿no? Y bueno, lo que yo no es que lo ponga en duda, sino que yo no lo vi, que dicen que Pancho Casas, que era la otra yegua, digamos, le dio un beso en la boca a Ricardo Lagos, que en ese tiempo no era ni candidato ni nada. Era, qué sé yo, una persona, un dirigente muy importante. Y entonces dicen que la jerarquía lo más que les preocupaba era que eso no fuera a salir en el Mercurio, La foto por lo menos en no, la no ha foto, claro. salido. Pero ya en estos episodios más cercanos del personaje, en su forma de actuar, hay una, y que también tiene que ver con la cercanía tuya y Guillermo. Él le robó una obra a Guillermo, ¿no? Sí, Eso fue él y Pancho en- también. Guillermo estaba haciendo una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, ahí frente al parque, y Pedro terminó digamos, vivió hasta su muerte
frente al parque. Bueno, él murió aquí en la López Pérez, pero... y Guillermo estaba exponiendo, entonces una parte de la exposición era que se le entregaban dibujos a los niños, o grabados seguramente, a niños, y ellos los intervenían. Y de repente nosotros estábamos justamente en el segundo piso del museo y de repente vemos que Pancho y Pedro iban calladitos así, pero en puntillas, arrancándose, porque se habían robado dibujos grabados. Y después, entonces Guillermo me dijo, no, no les voy a decir nada, es como una acción de arte también. Y después con Pedro nos reíamos harto, nunca se lo critiqué. Nunca se lo criticaste. Y Guillermo tampoco. Nosotros hablamos del MBL, conversamos con él, pero hay mucha gente que todavía no lee el MBL, escucha hablar del MBL. Bueno, nosotros recomendamos esta lectura para aproximarse al MBL, pero tú como conocedora, muy en rigor de su obra, si tuvieras que indicarle a alguien lo mejor del MBL, ¿con qué te queda? Yo me quedo con La esquina es mi corazón, el primero. Pero yo sé que a la gente le gusta mucho la novela, que Tengo miedo torero. Pero yo prefiero las crónicas y prefiero La esquina es mi corazón. También hay algunos libros más tardíos, por ejemplo, San Juan de la Guada, es bastante bueno. Y yo creo que esos han sido menos leídos, los más últimos. Último, sí. Sí. Bueno, yo lo enseñé mucho tiempo, desde que salió o antes, porque Pedro me mandó el manuscrito, mecanoscrito, digamos, que se llamaba Ojo Gótico, y después le puso La esquina es mi corazón. Yeah. Y entonces yo lo pasaba en la Universidad de Chile, donde hacía clase, y Pedro fue varias veces y hablaba con los alumnos.